Eran los primeros años del siglo XVI en Lima, una ciudad que comenzaba a vivir en opulencia, y quizás por eso y en compensación comenzaban también a asomar figuras desapegadas de lo material y unidas a una vida espiritual. Como Fray Pedro Urraca de la Santísima Trinidad, más conocido como el Padre Urraca. Un hombre piadoso al extremo que mortificaba su cuerpo para sentir más de cerca el dolor de Jesús en la cruz. El Padre Urraca, después de un extenuante día de oraciones, privaciones y visitas de fieles, solía hacer un vía crucis dentro del claustro cargando una pesada cruz. Uno de esos días en los que se encontraba orando frente a su cruz favorita, sintió la presencia del mismo demonio. Tentándolo, quizás tratando de robarle su más preciado objeto de devoción. Sin dudarlo, el Padre Urraca cargó rápidamente con su cruz, como Jesús camino al Gólgota, y escapó, siendo perseguido por el demonio. Viéndose acorralado, no dudó en enfrentar una de las gruesas paredes del claustro, y el milagro se hizo. La pared se abrió como si una cortina se hubiese rasgado, y el Padre Urraca escapó por ahí hacia la iglesia. Siempre pensé que esta historia la había contado el gran tradicionista Ricardo Palma, pero investigando en su obra me doy cuenta que no aparece en ninguna parte. Sus biógrafos la cuentan como "se dice que", inclusive dicen que atravesó por este mismo arco hacia la pared contigua a la iglesia. Sea como fuere, el Padre Urraca ha sido encumbrado por la tradición popular como uno de los personajes más milagrosos, a decir por la cantidad de fieles que día a día vienen a pedirle milagros a la cruz que está en la iglesia. Vayamos a hacer un recorrido por la historia de la orden, una de las más antiguas en nuestra capital, una orden a la que perteneció el Padre Urraca, los mercedarios en nuestra ciudad. La orden mercedaria se fundó en España en el siglo II, época en la que también se fundaron órdenes como los franciscanos y dominicos. A diferencia de aquellas, esta orden, cuyo nombre completo es Orden Real y Militar de Nuestra Señora de la Merced y la Redención de los Cautivos, nació para liberar a los cautivos. ¿Pero a qué cautivos? ¿Y de qué manera? Pues a los cristianos que estuviesen en poder de los musulmanes, que en esa época aún controlaban la mayor parte de España. Por eso el escudo guarda un carácter netamente español, pero más precisamente catalán. San Pedro Nolasco funda la orden en 1218, en base a sus primeros esfuerzos para pagar los rescates de aquellos cristianos en peligro de perder su fe. Así, los mercedarios, además de los votos de pobreza, obediencia y castidad, aún mantienen ese voto de liberar a los cautivos, aunque hoy sean otros los tiempos y otros los cautivos.
Pero hablemos de cómo y cuándo llegaron a estas tierras. Hay una curiosa historia que cuenta que los primeros frailes en llegar a esta futura ciudad de Lima serían los mercedarios, y que inclusive habrían establecido una rudimentaria ermita donde hoy se encuentra su portería, siendo la primera de este valle, mucho antes de la fundación de Lima. Es decir, los mercedarios serían los primeros habitantes occidentales de estas tierras. Es tan solo una tradición sin mayor fundamento. Lo que sí se sabe es que llegaron con la conquista, estuvieron en el Cusco y en la fundación de Lima. Se dice también que el primer comendador de su convento y fundador del mismo, Fray Miguel de Orenes, fue el primer religioso en dar misa en esta villa fundada por Francisco Pizarro. El mismo conquistador les dio los 4 solares de su ocupación original. Es decir, toda esa gran manzana enmarcada entre el Jirón de la Unión, Emancipación, Carabaya y Huancavelica es su lugar fundacional. La iglesia es la joya de la orden y se luce desde su entrada. Cada vez que paso por el Jirón de la Unión, siempre me detengo un momento a mirar esta bellísima portada. Siempre descubro algo nuevo en cada momento que paso por aquí. Para mí es una de las más bellas portadas de todas las iglesias de Lima, pero hubo un momento en que toda esta portada estuvo tapada. Por increíble que parezca, a raíz de una remodelación en 1860, a finales del siglo XIX, se tapó toda la fachada, incluyendo la portada. Y no fue sino hasta 1940 cuando el gran arquitecto revitalizador de Lima y sus monumentos, Emilio Jarterré, la descubrió totalmente para verla tal cual siempre fue. Es esta una portada con características de retablo y el mejor ejemplo de la altura artística que alcanzó el barroco en nuestra ciudad. Fue labrada por Cristóbal Caballero entre 1697 y 1704 con piedra traída desde Panamá, según se dice, piedra que se traía como lastre en el fondo del barco. Como fuere, esta portada inicia el uso de estas columnas salomónicas. La profusión de detalles es infinita. Querubines también comparten espacio con estas figuras demoníacas que casi pasan desapercibidas. Y en lo alto, en la cima, bajo una concha venera, la patrona de la orden, la Virgen de la Merced, de quien hablaremos más tarde. Detengámonos en esta figura que adorna la bella portada. ¿Qué hace un rey, un cruzado en su portada? Es el protector de la orden y quien le da el carácter militar desde la época de Pedro Nolasco, el rey Jaime I de Aragón, y es que al principio la orden tenía también una función militar. Por eso está ahí. Vayamos a la vuelta de la esquina a contemplar la portada lateral, que es un bonito ejemplo del barroco final en nuestra ciudad. Es posterior a la fachada y se refaccionó totalmente después del terremoto de 1940. Los limeños antiguos la llaman portada de guitarreros por el otro nombre con que se le conoció a esta antigua vía de Jesús Nazareno. Admiremos un rato más estas portadas antes de entrar a la iglesia.